diferentes partes de América Latina y el Caribe. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos por dar inicio al evento paralelo Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación, claves para el desarrollo sostenible, siendo las 5 p.m. en Colombia, Ecuador y Perú, 4 en Guatemala, 6 de la tarde en Colombia, Paraguay y República Dominicana, 7 en Argentina y Uruguay. Con el permiso de todas y todos, voy a poner a grabar el evento y le doy paso a Marcela Brown del directorio de CLADE. Adelante, Marcela. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría enorme encontrarnos aquí para tratar un tema que es hoy un tema muy importante, muy candente de la agenda educativa, que es el financiamiento. Entonces, en nombre de la TINDAD, la Red por la Justicia Fiscal y la CLADE, damos nuevamente la bienvenida, agradecemos la presencia tanto en forma virtual como quienes nos acompañan aquí en forma presencial en el Foro de los Países de CEPAL. Vamos a presentar a continuación un estudio que se encuadra en el proyecto Justicia Fiscal y el Derecho Humano a la Educación, Diagnóstico, Participación e Incidencia en América Latina y el Caribe. Como decía, estas tres organizaciones convocantes son quienes impulsaron este proyecto, acompañadas por sus socias nacionales que voy a mencionar a continuación, que son la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación y Fundación CES en Argentina, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y el Centro de Estudios del Trabajo en Colombia, el Colectivo para la Educación de Todas y Todos y la Asociación Zoom Kimpop de Guatemala, la Red por el Derecho a la Educación y Decidamos, la Campaña por la Expresión Ciudadana de Paraguay, la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación y el Grupo Nacional de Presupuesto Público de Perú, y el Foro Socioeducativo y el Centro Montalvo de República Dominicana. Esto es importante porque también hace a una modalidad de construcción colectiva de conocimiento, que es lo que desde esta perspectiva estamos construyendo. Entonces, junto con Miguel Ángel Rodríguez, de la TINDAD y de la Red por la Justicia Fiscal, vamos a presentar, como les decía, este estudio. Nos acompañan también especialistas que fuimos invitando, que hemos invitado también de distintos lugares de la región, a quienes saludamos y agradecemos su presencia aquí. Iremos luego pidiendo también la palabra y la reacción a estas presentaciones para poder alimentar justamente el estudio. Se tratan de Mariana Huepe, de la División de Desarrollo Social de CEPAL, Catalina Opaso, que es asesora de gabinete de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, en temáticas de continuidad de trayectorias educativas, Marina Larrea, directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de Argentina, Ricardo Guerrero, que es director ejecutivo del Centro Contribuye, y María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También nos acompaña Aníbal Cabrera, de la Red de Coaliciones del Sur. También quiero saludar a Catherine Viveros del Ministerio de Hacienda de Paraguay, quien gentilmente también se ha acercado para compartir estos hallazgos con nosotros. Entonces ahora, sin más, voy a comenzar a presentarles estos primeros hallazgos regionales. Les decía que el estudio tiene 6 capítulos de los países que nombré, estos 6 países, cuyas coaliciones han hecho el estudio a nivel nacional, y una compilación regional. La presentación se va a realizar y se estructura en 2 momentos. Un momento donde vamos a presentar la estructura del financiamiento, o sea, los hallazgos vinculados al financiamiento educativo, la inversión educativa,
y luego en un segundo momento Miguel va a presentar el diálogo con la justicia fiscal, porque para nosotros este diálogo resulta indisoluble, ya que uno sin el otro no pueden existir en estos momentos de crisis económica y de pobreza estructural en nuestros países. Entonces, si me dan un minuto y le pido ayuda ya a Jorge y, para poder comenzar a proyectar esta presentación. Estamos, entonces, adelante. A ver, porque no, a ver, no estoy viendo yo. Ah, perfecto, ahí veo, bien. Entonces, damos una más. Ahí está. Entonces, esto me parece importante como punto de partida, entender de qué manera se da la inversión del financiamiento y también de qué manera se dan estos desafíos en una relación interseccional con otros aspectos que no necesariamente son del campo de la educación. Entonces, en este momento somos parte de la región más desigual del planeta, esto no es un dato menor, y esto tiene que ver con que el 1% con más ingresos concentra el 23% del ingreso. O sea, hay una acumulación de la riqueza muy importante. Y esto vamos a ver de qué manera juega también en lo que tiene que ver con las ingenierías del financiamiento. El 1% de los más ricos concentra el 45% de la riqueza, el 10% de los mayores poseedores de tierras concentran el 80% de la misma, el 56% de los trabajadores y trabajadoras lo hace en la informalidad y el 51% de niños y niñas son pobres de aprendizaje. También no está puesto aquí, pero me animo a decir que hay países como por ejemplo en el que provengo, Argentina, que 5 de cada 6 niños, niñas y adolescentes son pobres, con lo cual estas situaciones son condicionantes del derecho fundamental a la educación. Adelante. Por otro lado, tenemos compromisos que han asumido los países y que desde este punto de partida es donde analizamos también la inversión educativa. Nosotros estamos trabajando en este estudio, lo hemos trabajado en relación con, como decía antes, los compromisos que asumen los países, en particular con la Agenda 2030, con las metas del ODS 4 y por supuesto también con los compromisos que asumen los estados de acuerdo a las normativas internacionales que tienen que ver con la Declaración de Derechos, por ejemplo, que justamente este año cumple 70 años de existencia y lamentablemente nos encuentra en esta situación muy lejos de lo que nos gustaría en su cumplimiento. Entonces decíamos que el ODS 4 nos habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. En este contexto, por supuesto, siempre que estamos hablando de inversión, estamos hablando de inversión para una educación de calidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de invertir no estamos hablando solamente de datos aislados, de datos numéricos o de un Excel, como uno podría decir, sino que estamos hablando del cumplimiento del derecho, de la calidad y la inclusión de todas las personas desde el nacimiento hasta el momento de su muerte, o sea, a lo largo de la vida. Los estados asumen el compromiso de invertir entre el 4 y el 6% de su PBI, de su PIB, y entre el 15% y el 20% de sus presupuestos públicos. Además, esto también está en el marco de acción en la declaración de Incheon asociada a la Agenda 2030, donde se asume que sin un aporte solidario de los países que están en situación de mayor ventaja, va a ser imposible cumplir con estas metas. Entonces, los países denominados en desarrollo asumen el compromiso de destinar al menos el 0.7 de su Producto Nacional Bruto para la asistencia oficial para el desarrollo. Estas metas mínimas de inversión del objetivo veremos que se vienen cumpliendo parcialmente desde un punto de vista regional, y esto tiene que ver con varias cosas, y acá ya me voy anticipando también al segundo momento.
Por un lado, al endeudamiento, al creciente endeudamiento de los países en la región, endeudamiento, no deuda pública, la elusión y evasión fiscal y la falta de voluntad política de orientar el esfuerzo presupuestario a garantizar el derecho fundamental a la educación. Adelante, seguimos con la próxima. Entonces, ¿qué acciones se han llevado adelante? Y acá vamos a ver cuán lejos estamos entre los compromisos y las acciones efectivas, sobre todo en algunos países. Vemos que en el año 2021, 42% de los países reporta un incremento de la inversión pública para como decía, en el año 2021 con respecto al año anterior. En un tercio de los países no hay cambios y en alrededor del 15% se registra una disminución presupuestaria. Estos son datos de UNESCO publicados en el año 2022. Los países de América Latina y el Caribe invierten un promedio de 4.4% de su PBI o el 15.6% de su gasto total en educación. Como verán, esto nos mantiene bastante alejados de la situación esperada, de la situación necesaria. Al mismo tiempo, también tenemos que decir que no tenemos problemas solamente en lo que es el gasto global o la inversión, como nos gusta decir a nosotros, porque la educación no es un gasto, sino que es una inversión. No tenemos solamente dificultades con la inversión global, ¿no? A nivel nacional, sino que sabemos que muchos, sobre todo en los países donde federales y la educación está descentralizada, se profundizan las desigualdades, ya que dependen no solamente de los esfuerzos presupuestarios que realiza el gobierno nacional, sino también de lo que se juega en los territorios provinciales o jurisdiccionales. En este sentido, esto profundiza las desigualdades incluso hacia adentro de los territorios y por eso hablamos de la necesidad de generar justicia educativa y equidad, o sea, una distribución equitativa de los recursos, porque en este momento solamente con levantar las banderas de la igualdad no nos estaría alcanzando. Necesitamos una distribución equitativa para alcanzar la igualdad. Si distribuimos de manera igual, estaríamos profundizando las desigualdades. O sea que tenemos que reconocer que hay puntos de partida distintos y que hay acumulación de desventajas en muchas de las poblaciones de nuestros países en este momento. Mirando un poquito más en detalle estos 6 países bajo estudio en el proyecto que les estaba mencionando antes, no me puedo detener con muchísimo detenimiento, pero sí les quiero dejar un paneo de qué está pasando en la inversión en educación como porcentaje del PBI en estos 6 países, como les decía, bajo estudio, que son Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Argentina se destaca porque tiene una ley de financiamiento, además de tener en su ley educativa, en su ley de educación, digamos, tener mencionada justamente los compromisos sobre inversión presupuestaria, pero tiene una ley de financiamiento que ha sido justamente una conquista realizada a partir de los esfuerzos del mancomunado de los trabajadores y trabajadoras docentes, esto hay que decirlo, además de, por supuesto, un momento en que se dio una integralidad de políticas públicas. En el año 21, la inversión alcanzó el 4.8% de porcentaje del PBI, en el único año en que se cumplió la ley fue en el 2015. Entonces, si bien hubo un esfuerzo en los últimos años de acrecentar el presupuesto, aún como verán, estamos lejos de que se cumpla la ley. En Colombia estamos en el 4.5%, luego Guatemala en el 2.3%, en Paraguay estamos en el 3.6% en el año 2020 y 4.25% en Perú y 4.5% en República Dominicana. Como se verá,
estamos realmente alejados del piso que decimos ya mínimo, porque sabemos que incluso en esta situación de desigualdades, el 6% en varios países hoy se queda alejado de la inversión necesaria, incluso para, como decía antes, para distribuir y para generar justicia educativa y equidad. Además, como decíamos Marcela, antes, sí. perdona, quería preguntarte si estos datos que tú estás comentando están también en diapositiva, porque en la virtualidad nos quedamos con la lámina de acciones. No sé. Sí, 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 perdón, ahí estamos, están Ah, todas ok. ahí y Vale. aprovecho Tamara, para decir que también tenemos los documentos, están en la página de la clave, así que en breve también, ya ahora cuando le paso la palabra a Miguel, les acerco los enlaces para que puedan leer los documentos completos que tienen una riqueza que por supuesto no podemos ver en profundidad y en este nivel de velocidad y síntesis en este momento. Así que luego les comparto también estos enlaces para que puedan mirarlos con tranquilidad. Entonces, estábamos mirando la inversión en educación y ahora seguimos, nos vamos a saltear esta, vamos directamente a la pantalla número 12. Perdón, a la 11. Bien, entonces también es interesante ver, digamos, en cuáles son los rubros de financiamiento y vemos que por eso también esto es una muy buena señal, este dato, este hallazgo, es muy importante mirarlo porque cuando uno mira los rubros de inversión, ve que la mayor proporción del gasto de la inversión va a los gastos corrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto al ser un trabajo educativo es el rubro de personal, ¿no? de remuneración a docentes, donde se va la mayor cantidad, ¿no? La proporción más grande del presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere mayor inversión porque justamente el gasto de capital es muy acotado y esto es lo que nos demuestra que justamente equipamiento, infraestructura y otras cuestiones, otras dimensiones como acompañamiento a los aprendizajes, tutorías, etcétera, etcétera, casi no queda porcentaje para la inversión en estos rubros y esto es lo que nos hace pensar que justamente el porcentaje de inversión es acotado y debe crecer. Otra de las cuestiones que también nos dan las señales de que debemos revisar, es que justamente, como verán, nosotros estamos hablando de porcentaje del PBI siempre, ¿no? O del PIB, como se dice también habitualmente. Ahora, ¿qué pasa? En países como los nuestros, de economías tan inestables y en una contracción tan fuerte producto de la pandemia, producto de la guerra de Ucrania, producto del endeudamiento, el porcentaje de PBI nos dice muy poco, ¿no? Porque porcentaje de qué PBI, de qué año, de qué estamos hablando. Entonces realmente cuando medimos en realidad esto nos deja como un sabor bastante amargo. Entonces tenemos que entender que también tenemos que trabajar para leyes de financiamiento que por un lado nos dejen en una situación donde el presupuesto vinculado a la agenda educativa sea intangible, o sea algo como casi que intocable por la dimensión que tiene y por lo que se pone en juego en educación como futuro y proyecto de un país. Y por otro lado, que el PIB o PBI no sea el único indicador. Por supuesto lo valoramos como una conquista y en su momento realmente fue muy importante esa conquista, pero hoy nos damos cuenta que no nos permite entender verdaderamente de qué estamos hablando en este porcentaje de inversión. Y vamos a los rubros. Ahora sí estamos en la 12, en la pantalla 12, y entonces es interesante ver que si bien hay una convención más o menos, más o menos de 12 años de obligatoriedad en nuestros países,
Bueno, realmente el acceso, por ejemplo, a la universidad en la mayoría de los países no es gratuito. Colombia recientemente conquistó esta gratuidad y la celebramos, pero esto no es lo habitual. Y también en muchos casos se divide la secundaria en baja y la alta tampoco es obligatoria, y esto nos deja en un lugar de muchísima desprotección frente a la garantía del derecho. Y cuando miramos también dónde se invierte, en qué niveles educativos se invierte, vemos que estos niveles educativos también son desiguales. Y, por ejemplo, en algunos países la educación inicial está altamente desfinanciada, y en otros países, como decía, la secundaria alta también lo está. Avanzamos entonces ya en las últimas filminas, y no voy a leer en detalle ni mencionarles el detalle, porque como les decía, la mayor cantidad de los países hoy lamentablemente están muy lejos de alcanzar el piso mínimo que se necesita para garantizar este derecho, y como decía antes, para generar una justicia educativa, una justicia curricular y presupuestos sensibles al género, cuando sabemos que las brechas de género son muy importantes en educación. Finalmente, entonces, dejarles ahora solamente en la puerta la relación que hay entre la justicia fiscal y la educación, que esta relación es bidireccional, que necesitamos justicia fiscal para disponer más recursos y educación para la sostenibilidad de la justicia fiscal. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y ahora entonces le voy a dar la palabra sin más a Miguel Ángel Rodríguez, de Latindad y de la Red por la Justicia Fiscal de Latinoamérica y Caribe. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando, a todos y todas, tanto presencial como virtualmente. Voy a presentar algunos elementos bastante importantes que resultan del trabajo que hemos venido haciendo en el último periodo. Distintas organizaciones, estas 12 organizaciones en 6 países de la región, partiendo de la idea que deja Marcela, es decir, existe una relación clave entre lo que es el derecho a la educación y la justicia fiscal, y esa relación además es bidireccional, es decir, para la justicia fiscal los retornos sociales de la educación son fundamentales porque permiten sostenerla en el largo plazo, y para la educación la justicia fiscal es indispensable para generar su financiamiento, un financiamiento adecuado, público, que es necesario en el corto plazo. Entonces miremos un poco cuál es la realidad de los sistemas tributarios en América Latina. Aquí vamos a encontrar cosas bien interesantes. En primer lugar, la estructura de nuestros sistemas tributarios. Si nosotros comparamos la estructura del sistema tributario de América Latina, por ejemplo, con el de la OCDE, con el de los países desarrollados, por decirlo de alguna manera, vamos a encontrar que una primera diferencia se encuentra en la composición del recaudo. En los países de la OCDE, por ejemplo, el recaudo se distribuye casi que de manera similar entre los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿cierto? Y recordemos que los impuestos indirectos tienen la característica de ser regresivos, mientras que los impuestos directos son un mecanismo bastante eficiente para la redistribución de la riqueza. En América Latina, por el contrario, nosotros tenemos sistemas fiscales con un alto peso del recaudo a través de impuestos indirectos, impuestos a los bienes y servicios, por ejemplo, y un bajo peso del recaudo proviene de los impuestos directos. En el impuesto de renta hay una cosa muy particular, y es que mientras que en los países de la OCDE las personas naturales son las que más aportan al impuesto de renta, en América Latina son las empresas las que más aportan al impuesto de renta. Esta es una característica bastante importante, y si observamos la gráfica, pues en la región hemos venido, los impuestos indirectos o los impuestos sobre los bienes y servicios aportan cerca de un 11,2%, aportaron en 2019, mientras que los impuestos directos apenas aportaron un 6%.
o 6 puntos, mejor, del 22% del recaudo. El nivel de recaudo en nuestra región es bajo en comparación nuevamente con con los países de la OCDE, mientras en la OCDE la presión tributaria supera el 30%, en nuestra región apenas llega al 22%. Otro elemento importante es que dentro de la muestra de países que nosotros analizamos, vemos que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en América Latina, en la región, y en América Latina y el Caribe es del 21,9% en 2020, lo cual está por debajo nuevamente del nivel de recaudo que tienen los países de la OCDE, y en la muestra que analizamos de nosotros, resalta Argentina, que tiene el mayor nivel de recaudo con un 29,4% sobre el nivel del PIB, y están Paraguay, República Dominicana y Guatemala en la parte inferior, digamos, de la tabla, con niveles de recaudo de 12-13% del Producto Interno Bruto. Bueno, otro elemento clave tiene que ver, bueno, acabo de resaltar un poco esa relación entre los impuestos a los bienes y servicios y los impuestos a la propiedad, los impuestos directos. En la región, la recaudación de impuestos indirectos casi que duplica la recaudación de los impuestos que provienen, por ejemplo, de la renta. En el 2019 la región recaudó en promedio un 6% del PIB por impuesto de renta, mientras que recaudó cerca de un 12%, un 11% por bienes y servicios, por impuestos a los bienes y servicios. Lo que corresponde a impuestos a la propiedad, que es otro mecanismo fundamental para contar con sistemas tributarios progresivos, en la región es bastante bajo. Digamos que apenas un 1% del PIB provienen por impuestos a la propiedad. Ahora, esto implica que en la región nosotros estamos recaudando más o menos un 1,5 veces menos del promedio de lo que se recauda en la OCDE. Otro elemento que caracteriza nuestros sistemas fiscales, aparte de la regresividad, bueno, digamos que un elemento clave de la regresividad, mejor, es que la recaudación por los impuestos indirectos, casi como lo hemos visto, casi que duplica la recaudación por los impuestos directos. No voy a centrarme en dar los detalles de cada uno de los países analizados, pero si miramos rápidamente, en Argentina los impuestos indirectos pesan un 40%, en Colombia un 54%, en Guatemala llegamos a un nivel de recaudo de 65%, por poner algunos ejemplos. El siguiente elemento, a ver un segundo, los factores que impiden una mayor recaudación entonces en la región. Hay un fenómeno que estudiamos en estos estudios que tienen que ver con los problemas de evasión y elusión fiscal. Tenemos sistemas tributarios llenos de beneficios fiscales que no tienen medición de impacto, muchas veces no tienen justificación. Voy a colocar el caso de Colombia, que es el que mejor conozco, en donde, por ejemplo, por los beneficios fiscales del sector financiero, los beneficios fiscales del sector minero, uno podría casi que duplicar, solamente eliminando esos beneficios, el presupuesto que se le está dando a sectores como el educativo. Las estimaciones, aunque tenemos pocas estimaciones sobre flujos financieros ilícitos y evasión fiscal en la región, sí se puede señalar que se ha calculado más o menos en 325.000 millones o un 6,1% del producto de la región. 3,8 la mayor parte por la estructura que tenemos debido al incumplimiento en el impuesto de renta, y 2,3 puntos aproximadamente debido al incumplimiento del impuesto al valor agregado, impuesto indirecto de bienes y servicios. Ok. Sobre el tema del abuso fiscal, evasión y elusión, si quisiéramos medir, por ejemplo, qué peso tienen estos fenómenos en cada uno de los países con respecto al PIB, vamos a tener rangos, por ejemplo, del 5,4%, el peso que se estimó para el caso de Colombia, o niveles en torno al 18%, como es el caso de Guatemala, en donde la evasión fiscal o el incumplimiento tributario casi que llega al 20%. En Paraguay también tenemos que solo por IVA estamos perdiendo entre el 30 y el 36%. Ahora, un elemento también que es importante dentro de los factores que impiden
una mayor recaudación tiene que ver con la relación entre el peso de la evasión fiscal y el gasto que tienen los países en educación. En la región, como lo vemos en esta tabla, América Latina está alrededor de un 4,1, 4,2% como porcentaje del PIB en términos de gasto tributario, que corresponde más o menos al 95% del esfuerzo presupuestal que hace la región en materia educativa. Listo. Ahora, los gastos tributarios, en términos generales, podríamos decir que cerca que duplican el presupuesto que tenemos en educación. Voy a saltarme esto un segundo para entrar un poco en las conclusiones que sacamos nosotros del estudio y de la revisión de los sistemas tributarios en la región y de esta relación con los presupuestos. En el trabajo que desarrollamos hicimos una evaluación de las reformas tributarias entre 2015 y 2020 en esta muestra de países y para explorar un poco cuál era la relación entre los cambios en el sistema tributario y los cambios en el financiamiento de la educación. La conclusión es que no ha tenido mayor impacto estos cambios. Hay países en donde, por ejemplo, los mayores ajustes en materia tributaria que tienen que ver con educación están relacionados con la carga tributaria que tiene, por ejemplo, el sector del magisterio o los docentes, lo cual es importante. Ahora, las principales recomendaciones que se recogen de la evaluación de estos sistemas pues tienen que ver con 4 elementos principalmente. El primero es que debemos lograr una mayor movilización de los recursos internos de los países de nuestra región a través de políticas tributarias que modifiquen esta estructura actual y esta realidad actual que tenemos, es decir, políticas tributarias que busquen que el sistema tributario sea más progresivo, que sea progresivo y que sea más transparente. El otro elemento clave tiene que ver con el levantamiento oportuno de los bienes inmuebles a través de catastro y la valoración adecuada de los mismos para la recaudación del impuesto al patrimonio, que es una realidad en América Latina bien complicada. Nosotros en la región tenemos sistemas de identificación de catastro bastante limitados, lo cual reduce la base tributaria para el impuesto al patrimonio o al impuesto a la propiedad. El otro elemento tiene que ver con la revisión de los gastos tributarios, que ya lo he dicho, ahorita vamos a ver una estimación más o menos de en cuánto nosotros podríamos incrementar el presupuesto, por ejemplo, para la educación si atendiéramos estos elementos, pero los gastos tributarios deben evaluarse, deben reducirse y también se deben combatir las políticas elusivas y evasivas, particularmente el uso de las guaridas fiscales, de los paraísos fiscales. Y por último, se debe hacer un fortalecimiento de las políticas de formalización y promoción del empleo formal para aumentar la base de los sistemas tributarios que tenemos en la región. El estudio regional que entregamos con en medio de este proyecto hace, digamos que, una propuesta de financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe. Va a pasar acá. Esa propuesta parte de las proyecciones que tenemos para el crecimiento económico de la región en este año, la evaluación o el estado que teníamos en materia de impuestos a la renta, a la propiedad, de evasión, de elusión y algunas priorizaciones en el gasto en 2019 y se plantea el siguiente escenario. Si hiciéramos un incremento en la justicia fiscal correspondiente a un esfuerzo que implique el 20% en el aumento del impuesto de renta, un 20% incremento en el aumento del impuesto a la propiedad, una reducción en ese mismo porcentaje de los fenómenos de abuso de paraísos fiscales, de evasión, de elusión y una reorganización en las prioridades del gasto, lograríamos casi que duplicar el presupuesto del sector educativo en el corto plazo. El impuesto de renta representa en la región más o menos el 137,5% del presupuesto que se está destinando a educación. El impuesto a la propiedad, un 20% del gasto de educación en la región. Si nosotros sumamos estos esfuerzos que se proponen, que es hacer un esfuerzo de lograr un incremento del 20% solo por justicia fiscal, es decir, modificando nuestros sistemas tributarios en términos de impuesto de renta, impuesto a la propiedad y los fenómenos de elusión y evasión de gasto tributario, y tendríamos cerca de un 60% de incremento del presupuesto, solo
en ese aspecto. Ahora, si reorganizamos las prioridades de los presupuestos de nuestros estados, es decir, si reducimos el gasto militar, si bajamos también el gasto tributario, si ajustamos el servicio de la deuda, que es en muchos países el principal renglón o el más alto dentro del presupuesto, lo que tendríamos es un incremento en el presupuesto de educación de un 38%. Es decir, si nosotros juntamos esfuerzos en materia de reformar, corregir los problemas de nuestras estructuras tributarias, y si a esos esfuerzos le sumamos una reorganización en las prioridades de gasto que tienen los gobiernos, podríamos duplicar en el corto plazo el presupuesto para la educación. Que en esto yo quiero reforzar una idea que ha dejado Marcela y cerraría con esto, y es que evidentemente la meta del 4 al 6% es una meta que se queda corta para nuestras realidades. Y hay ejemplos en el mundo en donde los esfuerzos que están haciendo los estados pueden superar el 15% en materia educativa. Luego, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en la región debe ser clave porque este es un tema generalmente olvidado por los distintos gobiernos en la región. Es decir, los presupuestos en materia educativa han tenido una volatilidad muy baja y la volatilidad más alta que han tenido tiene que ver con factores económicos externos. Si ustedes se fijan, la relación entre el peso de lo que se destina a educación como porcentaje del PIB o como porcentaje del presupuesto cambia de forma importante en dos momentos. El primero es hacia el 2014-2015, que se ven los efectos incluso en 2016, por el fin del ciclo de lo que llaman el superciclo de los precios de las materias primas que golpearon de manera fuerte nuestras economías. Y el segundo momento es el COVID, ¿cierto? Que estamos viendo pues los efectos que está teniendo que van a perdurar un tiempo. Cerraría con eso, esas son las principales conclusiones frente a este diálogo entre la financiación de la educación, el derecho a la educación y los recursos necesarios para garantizar ese derecho de manera adecuada. Muchas gracias, Miguel. Y quería traer también, si me permitís, también agregar que parece interesante que el COVID también, además de todo lo malo que nos trajo, que en eso por supuesto hay un consenso general, también nos trajo algunas oportunidades respecto a herramientas que se utilizaron en el contexto de COVID, que nos dejan aprendizajes y nos permiten también a futuro generar incidencias. Por ejemplo, en los derechos especiales de giro del FMI, que es una herramienta que hace mucho tiempo que desde la sociedad civil veníamos trayendo como una posibilidad de distribución justamente de riqueza, porque el problema no es solamente, como decía antes, la pobreza, sino la distribución de la riqueza. Estos derechos especiales fueron una herramienta muy importante en el marco de COVID y ahora lo que estamos impulsando es que justamente esto se genere con mayor estabilidad. Y seguramente luego Marina Larrea nos va a compartir también el caso argentino del impuesto a la riqueza, porque lo que ahora vamos a hacer es abrir un espacio donde justamente queremos traer los aprendizajes respecto a qué herramientas tenemos en los países para incidir en el financiamiento para la educación y cuáles podrían ser estas herramientas para utilizarlas a nivel regional, global. ¿Qué opciones de acceso al financiamiento sin generar deuda? O sea, hablando de estas herramientas de cooperación sur-sur, de cooperación triangular, etcétera, etcétera, donde podemos apoyarnos y poder crecer como región y qué medidas fiscales se deben impulsar para garantizar la generación de ingresos y financiar la garantía de derechos, particularmente el derecho humano a la educación y su intersección justamente con los otros derechos fundamentales y con los otros colectivos y colectivas que tienen que ver con la agenda integral. Entonces, sin más ahora, vamos a dar la palabra a Mariana Huepe, que nos acompaña. Muchas gracias, Mariana, de la División de Desarrollo Social de CEPAL. Adelante. Gracias. Gracias, Marcela. ¿Me escuchan bien? Súper, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de participar hoy. Yo quería comentar algunas de las cosas de las presentaciones que escuchamos hoy. Primero, reforzar la idea de que si vemos los acuerdos de la declaración de Incheon, o de Incheon, como lo dijiste, porque está mejor. No, la verdad es que no.
no tengo claro cómo realmente se dice, yo le decía Incheon. Con respecto al porcentaje del PIB al gasto, y al porcentaje del gasto público total, América Latina y el Caribe en promedio sí cumplen con estos mínimos, pero cuando uno compara el gasto público por estudiante, queda en evidencia la gran brecha y la gran deficiencia en gasto público en educación que tiene América Latina. Por ejemplo, si nos comparamos con el promedio de los países de la OECD, los países de la OECD gastan más de 4 veces lo que gasta América Latina y el Caribe en promedio, América Latina, por estudiante, y esta brecha es aún mayor cuando se compara con los países del Caribe. Entonces, esta diferencia se torna aún más relevante cuando pensamos en los grandes desafíos que existen en la región en términos de desigualdades, en términos de calidad educativa, en términos de pertinencia y en términos de acceso y conclusión en distintos niveles, en particular la secundaria alta. También quería destacar lo que mencionaba Marcela, la importancia de invertir en educación. Invertir en educación es invertir en las personas, uno de los activos más importantes que se tiene para cumplir con los objetivos de desarrollo. Invertir en educación es invertir en expandir las posibilidades de que las personas puedan acceder a trabajos decentes, formales, y por esa vía, como lo mencionabas tú, a aumentar la sostenibilidad fiscal de los estados también. Entonces, no hay duda que se requiere aumentar los recursos en educación. Esto, una manera de hacerlo directa, sobre todo considerando los niveles de desigualdades mencionados también de la región. En la primera lámina que tú mostraste era bien impactante el nivel de desigualdad regional. Entonces, considerando esta desigualdad, una manera directa de hacerlo es implementar reformas tributarias que sean progresivas. Esto requiere voluntad política, se requiere un acuerdo político y social amplio que involucre a todos los actores educativos, tanto públicos como privados, y la sociedad civil, y de distintas veredas políticas, y que sea también de largo plazo, que posicione a la educación como al centro de la estrategia de desarrollo de los países. Una estrategia de largo plazo que asegure sostenibilidad financiera de los esfuerzos que se implementan en el tiempo. También quería destacar la idea de que no solo es importante cuánto se invierte en educación, sino que también cómo. Como se mencionaba antes, la mayor parte del gasto público en educación se concentra en gasto corriente. Hay que invertir más en capital, sobre todo considerando las grandes brechas de infraestructura que evidenció y profundizó la pandemia. Muchas escuelas en la región no cuentan con agua potable, no cuentan con baño, no cuentan con espacios con ventilación. Más aún, también se desarrollaron importantes innovaciones durante la pandemia que hacen imposible pensar en volver a la situación prepandemia, en particular todas las innovaciones en educación digital, en el uso de tecnologías digitales en la educación. Eso pone la importancia y destaca la importancia de invertir más en infraestructura digital y en equipamiento, en asegurar una conectividad efectiva de todos los actores educativos, de los profesores, los directivos, los estudiantes y sus hogares. Conectividad efectiva quiere decir acceso a Internet, pero también acceso a dispositivos adecuados para el uso eficiente de Internet. Se requiere invertir más entonces en gasto de capital. Esto no quiere decir que hay que bajar el gasto corriente, porque hoy en la región los profesores están en el centro de cualquier reforma educativa y ya sus remuneraciones son bajas en comparación con otros países, esa es una. Y dos, como tú mencionabas, sobre todo pensando en la recuperación de los aprendizajes tras la pandemia, se requiere ampliar la planilla de docentes con tutores, con orientadores y con más docentes. También hay que complementar los esfuerzos de más y mejor educación con acciones concretas para desarrollar las capacidades técnicas y de gobierno de los actores del Estado, para asegurar también eficiencia y equidad en cómo se gasta el presupuesto educativo, para asegurar que las políticas educativas
y la inversión educativa vaya de la mano de mayor eficiencia y equidad en cómo se gasta la educación, los recursos educativos. Entonces, en resumen, no solo hay que invertir más en educación, sino que también hay que implementar acciones para invertir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariana. Realmente nos has dado un panorama y gracias por aclarar justamente esto que a veces se tensa como una mantita corta, como decimos, ¿no? Hay una mantita corta que a veces es el financiamiento, pero que no se trata de justamente perjudicar a trabajadores y trabajadoras de la educación, sino al contrario, necesitamos trabajadores y trabajadoras bien remunerados, que tengan justamente prestigio, ¿no? Que sea una profesión con prestigio, con dedicación, con trayectorias profesionales valoradas y que necesitamos ampliar justamente el presupuesto para mejorar infraestructura, tecnologías y demás. Así que gracias por destacar una vez más esto y que esto también redunde en lo que es la inversión por estudiante en nuestra región. Muchísimas gracias. Y ahora entonces vamos a dar lugar a la participación de Marina Larrea, que es directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de Argentina. Marina Larrea, adelante, nos acompaña en la virtualidad, así que te escuchamos. El micrófono, me parece, Marina. ¿Estamos por ahí? Siempre el sistema híbrido nos trae estos desafíos, pero decidimos a tomarlo porque justamente creemos que esto genera más Marina, no te acceso, escuchamos. democratiza. ¿Ahí estás, Marina? Ahí creo. Marina, adelante. No te escuchamos. Ok, bien. Entonces, Ricardo Herrero, que es director ejecutivo del Centro Contribuye, que está acá con nosotros y nosotras en el centro de la CEPAL, en el edificio de la CEPAL. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy completa la exposición y el estudio. A lo que nos dedicamos nosotros es a analizar la política tributaria, así que voy a tratar de conectar un poco más con lo que se expuso a propósito de justicia fiscal. Y claro, nuestro diagnóstico es bastante similar en términos de nivel de presión tributaria, que cuando nos comparamos con países desarrollados, efectivamente los países de la región estamos bajos en general, en el promedio. Hay algunos que sí recaudan un poco más, pero también tienen más necesidades. Pensemos en Brasil, Argentina. Cuando se ve con el promedio, se pueden acercar un poco al promedio de la OCDE. En términos de la estructura tributaria, yo diría que ciertos países de la región que no están precisamente en el estudio han mostrado un camino acá en la región también. Y pienso fundamentalmente en el caso uruguayo. Uruguay, con la reforma que hizo en el 2005-2006, fueron capaces de mostrarnos un camino de cómo se puede cambiar la estructura tributaria en términos de no depender tanto de los impuestos indirectos, de no ser tan regresivo, y apuntar a la expansión de los impuestos directos, tanto del impuesto a la renta como de las contribuciones de seguridad social. Y eso también va muy relacionado con la disminución de la informalidad, que fue uno de los aspectos que se mencionaba anteriormente. Sin prejuicio de pensarlo en términos sistémicos de cuál es el diagnóstico que estamos viendo, creo que se hizo énfasis a propósito del tema de la elusión y la evasión fiscal respecto de la eficiencia y la equidad del gasto. Y acá, ¿en qué sentido lo quiero tomar? Pienso en la dimensión de cuál es la relación entre ciudadanos por una parte y la relación del Estado con los ciudadanos por otra. La relación entre ciudadanos es aquella que va a justificar que una persona quiera evadir o eludir sus impuestos cuando ve que el otro ciudadano no paga lo que tiene que pagar. Y
eso por una parte también está determinado en la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la ley. Y algo que nosotros vemos que ha escapado harto en la discusión pública, no solamente, o sea, en la mayoría de los países de América Latina, es cómo fortalecemos la institucionalidad de aquellos actores que están encargados del recaudo. Nosotros en un estudio que hicimos hace poco a propósito del caso de Chile, que lo queremos expandir, porque Chile tiene buenos datos en ese contexto, por eso lo hicimos, analizamos cuánto se invierte en la autoridad tributaria respecto de los países de la OCDE, y vemos que los países de la OCDE invierten alrededor de 1000% más. Entonces, claro, disminuir los niveles de evasión y elusión en términos de justicia fiscal también pasa por invertir en las autoridades tributarias. Y eso conectado también, que es, ok, invertimos, pero también darle a la ciudadanía mecanismos de accountability para ver cómo se está invirtiendo eso. Algo que en términos de, y por eso decía cuál es la segunda dimensión entre la relación del Estado con el ciudadano o el ciudadano con el Estado, hay algo que caracteriza a la región a propósito de la moral fiscal, que hay una, y es algo que ha venido en alza, de cómo la ciudadanía siente que la plata se invierte. Hay un discurso que está muy presente últimamente en la polarización de la región, de que la plata se bota. Entonces, en ese sentido, creo que hay un desafío muy importante de los gobiernos de ir mostrando cómo se están invirtiendo esos recursos. Ahí México dio en algún momento una muy buena experiencia en los 2000, a propósito de los presupuestos abiertos, que se puso una meta en algún momento de cómo mostramos cómo se están invirtiendo estas platas en distintas materias. Luego, y esto también va de la mano con otro de los puntos que se plantea, porque una cosa es el gasto corriente, gasto en inversión que uno puede ir haciendo, que uno ve en el presupuesto, pero dentro de los presupuestos también está el gasto tributario. Y el gasto tributario, que al final no son más que beneficios tributarios, muchas veces se ve como si fueran beneficios de exención a ciertos sectores, pero eso también es un gasto que hacemos, o sea, es una prioridad que da el Estado a ciertos sectores de la economía. Estos gastos, de hecho, me pareció muy buena la exposición porque puede ser como parte de ciertas agendas regionales. Uno ve que muchos de ellos están obsoletos o que fueron pensados en ciertos momentos de la economía para fortalecer ciertas áreas y que, bueno, en algún momento pudieron haber cumplido un objetivo de, no sé, imaginemos en los años 2000, incentivar el mercado de capitales y que se dieron ciertos incentivos para que la compra-venta de acciones no tuviera que pagar, las diferencias entre compra y venta de acciones no tuviera que pagar impuestos. Bueno, es tiempo de analizar si es que están cumpliendo nuestros objetivos. El problema que tiene esta agenda es de economía política, porque al final del día le estamos dando ciertos recursos a ciertos sectores de la economía, imaginemos transporte, imaginemos, en este caso el sector financiero, que quitar esos recursos de ese lugar requiere una economía política de negociación bastante importante. Y por último, el tema de la progresividad y transparencia, el tema del catastro. Bueno, de nuevo volvemos al problema de la falta de capacidades estatales que tenemos. O sea, y como se señalaba en las presentaciones, aumentar el recaudo en A también implica priorizar. Entonces, dentro de ese nivel de priorización, está dado de cómo convencemos que es importante fortalecer las capacidades al mismo tiempo que otorgamos y vamos satisfaciendo distintos derechos sociales. Así que eso, lo felicito por el estudio. Espero poder leer con mayor detalle a propósito de qué es lo que está pasando en los distintos países que analizaron. Muchísimas gracias, Ricardo, y también por traer otro dato, me parece, otro insumo que tiene que ver con la confiabilidad que hace también a la gobernabilidad, ¿no? Entonces, esto también es interesante y ahí me parece que la sociedad civil tiene algo muy importante para aportar también en el proceso de incidencia. Bien, ahora sí, esperemos que Marina Larrea pueda compartir. No sé si ya está conectada, creo que sí. Aquí estoy, Bien. sí. Hola. ¿Escuchan? Gracias, Marcela.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya me presentaron. Soy Marina Larrea, directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la República Argentina. Lamento que me tengan que ver por el celular y no por la computadora, y espero que eso no afecte la calidad de mi devolución al informe. Yo de todas maneras quisiera centrarme, comentando el informe, quisiera centrarme en una presentación que hizo el ministro de Educación de Argentina en Washington hace 2 semanas. Argentina forma parte del Comité Directivo de Alto Nivel para el ODS 4 en UNESCO, en el Sistema de Naciones Unidas, y en ese carácter fue invitada a participar de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI, del Fondo Monetario Internacional, en un panel especialmente dedicado al financiamiento educativo. Y me gustaría compartir con todos los colegas que hay aquí presentes del Caribe, de América Central, de América del Sur y de México, algunas de las reflexiones que el ministro hizo en ese momento. Ninguna de estas ideas son mías particularmente, son más bien una posición, si me permiten, de gobierno, de Estado, que el ministro vertió allí en nombre de Argentina, pero también en representación de toda nuestra región. Como venimos sosteniendo en todos los ámbitos en los que participamos, como Argentina y como región, la educación es un derecho. Y si es un derecho, los estados tienen la responsabilidad indelegable de financiarlo para garantizar su ejercicio. ¿Y por qué está en cuestión, por qué está en debate el financiamiento educativo? Bueno, porque hay dificultades presupuestarias insoslayables en los países, porque el COVID dejó una recesión a nivel global y a nivel nacional también insoslayable, por las dificultades que también la guerra está poniendo en términos de compra de alimentos, de compra de energía. Esto tiene incidencia en los presupuestos nacionales y en las políticas educativas y las políticas nacionales en general de todos los países, de nuestra región en particular. Además, en Argentina tenemos el tema de la inflación, ¿no? Que tenemos que bajar y que también tiene una incidencia en el presupuesto. Esto repercute en la gestión, repercute permanentemente en la inversión educativa que podemos hacer. La educación, de todas maneras, es una prioridad para el Estado argentino, desde el punto de vista discursivo, desde luego, político, pero también presupuestario. Y esto se refleja, es muy interesante, en el porcentaje del PBI que va a dedicar la Argentina este año, que es del 5,66%. Efectivamente, como contaban en el estudio, Argentina tiene una ley que nos obliga a invertir el 6% del PBI. No llegamos este año, pero no tenemos que olvidar que venimos del 4,9% hace 3 años, tal como mostraban en el estudio. Entonces, estamos todavía en camino, pero estamos bastante por encima este año del promedio regional del 4,4% que mostraba Marcela en su intervención. Ahora, claro, esto requiere algunas reflexiones. Evidentemente hay que invertir más y mejor. Así se llamaba el panel, en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI, ¿no? El falso dilema entre invertir más e invertir más eficientemente en gasto público en educación. También tenemos que debatir cuáles son nuestras prioridades. De esto habló el último colega en su intervención. ¿Para qué tenemos que invertir? ¿En qué decidimos invertir? Porque cuando todo es prioridad, decía el ministro Persic en Washington, nada es prioridad. Y además otra cuestión que no tenemos que soslayar es que debemos invertir más, pero de manera sostenida, es decir, con continuidad. Esta es una responsabilidad de la política de cada país para garantizar el derecho a la educación, pero también es una responsabilidad de la comunidad internacional. Lo que hoy en día está marcando la prioridad en Argentina, y por lo que vemos en el estudio en América Latina y Caribe en general, es la desigualdad educativa. La desigualdad educativa explicada fundamentalmente por la desigualdad social estructural que tienen nuestros países, tal como ustedes lo mostraron en los diferentes cuadros de la presentación. Ante este escenario en particular, en Argentina definimos políticas importantes con acuerdo federal. Argentina es un país federal que está compuesto por 24 jurisdicciones provinciales, territorios federales, más la jurisdicción 25, como dice nuestro ministro, que es la nación. Y claro, decían en la presentación Marcela con muchísimo criterio, al ser un país federal las desigualdades se profundizan, se acumulan las desventajas en algunos territorios, y esto no es algo que podamos tampoco pasar por encima. ¿Cuáles son las prioridades de Argentina hoy? Solo para nombrar algunas. La hora adicional de clases en las escuelas primarias públicas del país, con énfasis y para reforzar contenido en lengua y matemática.
Esto implica la hora adicional que los niños de las escuelas primarias públicas de nuestro país van a tener este año 25% más de horas de clase, 25% más de tiempo escolar. En total en el año son 38 días más de clase, específicamente dedicados a lengua y matemática, con libros de literatura y manuales de lengua y matemática distribuidos a todos los niños de las escuelas primarias. Estamos construyendo además 100 escuelas técnicas. El 17% de los estudiantes de nivel secundario van a escuela técnica y no a bachillerato, como decimos en Argentina, regular, pero tenemos como meta el 30% y para eso se están construyendo las 100 escuelas adicionales. La conectividad del 100% del sistema educativo en un país muy extenso, con diversas geografías, que requiere diversas tecnologías aplicadas a cada una de las realidades. Y por último, y yo diría una de las políticas más relevantes, las negociaciones salariales permanentes en un contexto de alta inflación por los trabajadores de la educación, para que no pierdan el poder adquisitivo ante la inflación. Además es necesario debatir indicadores, porque los indicadores siempre reflejan diferencias. Los indicadores no permiten comparar los avances reales entre los países. Los indicadores no reflejan los esfuerzos y los logros de los países que vienen más rezagados en términos de metas del ODS 4. Por eso también queremos poner eso en discusión a nivel de la comunidad educativa internacional, representando a América Latina y al Caribe. El ministro hizo propuestas muy contundentes en Washington. Habló, por ejemplo, de que la inversión en las metas del ODS 4 no sean consideradas déficit primario en los presupuestos nacionales. Y bueno, dejó ese mensaje para las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI. Y además habló de mecanismos contundentes de financiación para atender las necesidades estratégicas que tenemos los países. Por ejemplo, por ilustrar nada más, en Argentina los chicos de 4 y 5 años están en su mayoría escolarizados, pero menos de la mitad de los niños de 3 años están escolarizados. Y estos chicos, dice el ministro, tienen 3 años este año, no el año que viene. Y esto implica que si no hay jardines maternales para atender su escolarización, pierden un año en sus trayectorias escolares, profundizando las desigualdades sociales estructurales que nuestros países tienen. Por eso necesitamos mecanismos contundentes de financiación para resolver estas situaciones que son de desigualdad y de injusticia finalmente para cumplir con las metas del ODS 4. Marcela, bueno, me interpeló, me llamó a hablar del impuesto a la riqueza. Este es un mecanismo contundente de financiación. El impuesto a la riqueza permitió en Argentina crear un fondo fiduciario por el cual hoy se están becando 1.700.000 estudiantes de nivel secundario mayores de 16 años y estudiantes postsecundarios que están hoy en las universidades y en los institutos terciarios no universitarios que imparten educación técnica y que además forman a los docentes que se desempeñan en escuelas públicas y privadas de todo el país, de los niveles obligatorios, cuyos hogares, digamos, no alcanzan los 3 salarios mínimos vitales y móviles. Eso es lo que ha hecho este fondo fiduciario, financiado y compuesto por el impuesto a la riqueza principalmente. Y por último hay un proyecto que aún no salió, que es el impuesto a la riqueza presunta, que también, si saliera eventualmente, iría a formar parte de este fondo fiduciario para ampliar la posibilidad de becar a más y becar mejor a los estudiantes que forman parte de este programa de becas. Y cuando digo becar mejor, esto implica que además de su beca, de su remuneración que reciben todos los meses, acceden a cursos de lenguas extranjeras y a cursos sobre programación y robótica. Esto es todo por nuestra parte, espero haber sido una inspiración para este panel tan importante. Agradezco siempre a Marcela, a Clade, a Cade, a la Tindad, por el diálogo permanente, por la sintonía, a pesar de los intereses divergentes, y quedamos a disposición siempre para seguir el diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. Y sí, venimos de sectores por ahí distintos, pero tenemos el interés común, que es esto de garantizar, como decías, desde los estados y desde la sociedad civil, con responsabilidades diferenciadas, el derecho a la educación. Y ahora entonces, María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos va a contar un poquito, va a reaccionar, como nos gusta decir,
al estudio. Estamos ya en la cuenta regresiva porque tenemos que ser puntuales, porque creo que nos van a echar del edificio, no podemos pasarnos. Así que, María de los Ángeles, te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias. No, gracias a ustedes y a quienes se han conectado a esta discusión que es tremendamente relevante. Yo creo que para el caso chileno, como decía Ricardo, ¿no? Tenemos otros elementos que nos complejizan esta discusión sobre el financiamiento. De hecho, creo que no sé si existe otro país en América Latina que la gente haya salido a protestar para que le dejen pagar por la educación. Ese es Chile. Es una realidad bien particular donde el financiamiento no es solo público. Aquí hay un alto porcentaje de inversión privada y que se defiende esa inversión privada como un derecho humano. Y eso lo hace tremendamente difícil porque efectivamente garantizar un derecho a la educación con equidad, con igualdad, implica romper la barrera económica de quién puede pagar y quién no puede pagar la educación. Y ahí tenemos un desafío enorme. Chile ha hecho esfuerzos en esa línea. El Ministerio de Educación propició en el año 2016 una reforma educativa para transformar el sistema educacional chileno, que es mixto, para ampliar la capacidad del sistema público. El sistema público chileno no es solo la escuela pública, es la escuela que recibe financiamiento público, pero que es privada. Y ese esfuerzo fue una discusión muy compleja, es un proceso que está en marcha, todavía no termina de implementarse, es un proceso gradual que va a llevar hasta el año, no sé, yo creo que con la pandemia va a llevar más tiempo, era hasta el 2024, pero esto va a seguir, que tiene que ver también con los temas de infraestructura y propiedad de los establecimientos. Y planteo esto porque tenemos un desafío en esta materia de entender quién paga el derecho. Y efectivamente los estados tienen una obligación particular. Y esto que planteaba la colega de Argentina, el Ministerio de Educación Argentina, en Chile sigue siendo un debate. ¿Qué significa el derecho a la educación? Y por lo tanto, ¿quién tiene el deber de garantizar ese financiamiento? Y mientras no rompamos esa barrera de esa comprensión de que si bien la provisión mixta es posible dentro del marco, eso no desliga la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que tener esa capacidad que nos decían para financiar, pero también para poder hacer las recaudaciones que son necesarias. Y en esta lógica hemos generado mecanismos que no nos han ayudado mucho. Nosotros tenemos algunos sistemas de exención tributaria que nos parecen súper valiosos, que son para fomentar áreas en que nuestro Estado, que es subsidiario, no ha logrado hacerse cargo completamente. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos exenciones para quienes invierten en cultura. Y nosotros decimos, maravilloso, la cultura es un derecho, está muy ligado al derecho a educación, pero la exención tributaria que va por ahí y el valor de esas actividades en particular, ¿compensan lo que podría ser la inversión directa? Tenemos exenciones tributarias para quienes invierten privadamente en la educación. Es decir, los padres que financian parte de la educación pueden recuperar eso por la vía de impuestos. Por lo tanto, volvemos a poner un esfuerzo en una dimensión que hasta hace muy poco tiempo estaba muy poco regulada, por lo tanto había lucro dentro de la educación formal obligatoria. Y por lo tanto el Estado estaba pagando parte de esos recursos en ese espacio. Y esto es tremendamente polémico en Chile. De esto cuesta un mundo hablar, pero desde el marco de derechos humanos, que es la invitación que tiene este foro y que a mí como Institución Nacional de Derechos Humanos me interesa relevar, es que nosotros tenemos un compromiso como Estado con usar al máximo los recursos disponibles para el ejercicio de derechos. Y todas estas estrategias lo que hacen es derivar los recursos hacia otros usos que no es el ejercicio del derecho. Por lo menos no el del derecho a educación. Entonces ahí tenemos que ver cómo fortalecemos en nuestros países esta reflexión que tenía que ver con las prioridades que nos planteaban, con cómo se hace esta estructura del financiamiento y de la recaudación. Salían algunas de las láminas que tú ponías, no sé, el gasto militar. Es imposible que un país reduzca por sí mismo el gasto militar, si es que la región no se pone de acuerdo en la reducción del gasto militar. Porque si un país reduce su gasto militar y el de al lado no, hay una tensión ahí. Entonces, y se vincula con otro derecho humano, que es el derecho a vivir en paz. Entonces, ¿cómo vinculamos esta estrategia a un nivel más macro, ¿no? Para que la prioridad sea
poner los recursos en lo que son derechos humanos y bajar las otras herramientas que pueden ser necesarias en algunos contextos, como decía, que hay que revisar hoy día y poner ese esfuerzo para que del discurso político de la prioridad en la educación pasemos a prácticas consistentes con esa prioridad que declaramos. Y en ese sentido también me parece importante otros elementos que ustedes hablaban de cómo avanzamos sin deuda. Chile el año pasado recibió una sentencia de la Corte Interamericana porque la deuda a sus profesores miles de millones de pesos. No sé cuánto representará en dólares. Y a pesar de la sentencia y a pesar de que ha pasado un año, aún no se puede implementar eso porque el monto que esto se genera una dictadura, que esa deuda es tan gigantesco que desfinancia la implementación de la educación. Entonces, educación se tiene que hacer cargo, el Estado chileno se tiene que hacer cargo, ¿y cómo hace eso sin dañar el ejercicio del derecho? Entonces, las deudas, que obviamente hay que pagarlas, esos docentes se están muriendo sin que se les paguen sus deudas por años esperando que hay que resolver eso. Y en la sola sentencia también abrió un debate de por qué había que pagar esto. Entonces, tenemos aquí una serie de nudos a los que hay que atender y yo creo que nuestra gran dificultad es algo que también se señaló por ahí, que es la continuidad de las políticas educativas. Nosotros tenemos políticas de gobierno y nos cuesta un mundo estructurar políticas de Estado. Y como nos cuesta estructurar políticas de Estado, nos cuesta estructurar políticas regionales de Estado, que nos permitan contribuir a una creación colectiva que nos ayude a avanzar en estas temáticas. Intercambios tecnológicos, colaboración con los materiales, y cada uno, ejemplo de la pandemia, cada uno de nuestros países salió a generar un montón de materiales, cada uno se gastó millones en hacer eso, y tal vez podríamos haber hecho un esfuerzo conjunto, distribuirnos, es decir, de cómo usamos el financiamiento que tenemos para usarlo mejor en esta lógica más de colaboración internacional, porque unos son nuestros recursos y otros son estos otros niveles que son la cooperación internacional, que también es parte de los recursos disponibles en el marco de derechos humanos. Y bueno, en esa lógica, creo que hay aquí un desafío importante. Creo que efectivamente la estructura financiera nos habla mucho de cuál es la prioridad real que está teniendo educación. Chile ha hecho esfuerzos, pero todavía también está un poquito por debajo del 6% del PIB. Todavía tenemos ahí grandes desafíos. Y la pandemia, que también la mencionaron, nos volvió a abrir una caja de Pandora que pensamos que teníamos resuelta. La desigualdad estructural de nuestra educación y los resultados de la educación pendientes de la situación socioeconómica de las familias se volvió a manifestar. La escuela, con todas sus diferencias, porque nosotros también tenemos escuelas diferenciadas justamente por el sistema de financiamiento que tenemos, además un sistema de financiamiento que depende de la asistencia, es decir, en los lugares donde es más difícil asistir, menos recursos reciben, además, que es otra cosa del financiamiento que no hablamos, que es también cómo se estructura el financiamiento específico de las unidades educativas. En esa lógica de la pandemia, descubrimos el rol de las familias, redescubrimos el rol y el valor que tenía, con todas las diferencias y todas las dificultades que tenía la escuela como espacio unificador de oportunidades. Pero también descubrimos otras cosas que creo que hay que rescatar en esta discusión que nos dejó la pandemia. Como dicen ustedes, aquí hay oportunidades en esta virtualidad de los aprendizajes, pero también en cómo enfrentaron los países el financiamiento de la atención de esta emergencia. Yo no sé cómo lo hicieron los otros países, lo desconozco, no voy a entrar a hipotetizar, pero en el caso de Chile hubo un reajuste presupuestario a fines de abril, hubo indicación desde el órgano de Hacienda, y a todos los ministerios tuvieron que aportar fondos para generar un fondo que permitiera responder a la emergencia del COVID. Si se entendiera el valor de la educación como una emergencia, la recuperación de los aprendizajes perdidos que produjo como esa emergencia, también podríamos responder con una estructura de financiamiento distinta. Es decir, nadie dejó de funcionar. Es cierto que hay cosas que se echaron para atrás, pero
las prioridades, como alguien dijo ahí, las prioridades no pueden ser todas. Entonces, las prioridades son prioridades. Y el valor que tiene la educación como espacio de ejercicio de un derecho, pero también como el habilitador para el ejercicio de un montón de otros derechos, debiera darle esa prioridad. Entonces, creo que también ahí tenemos que ver cómo aprendemos de esta posibilidad que tienen los estados de reajustarse para atender una emergencia. Hoy día la educación es una emergencia. Y tenemos que responder con esa rapidez con la que hubo que atender aquí esta situación. Nuestra dificultad es que los procesos de educación son de largo plazo. Es distinto cuando uno ve gente morirse, pero la falta de oportunidades que produce la carencia de educación es un proceso que se vive normalmente en los sectores periféricos, que no tienen visibilidad pública y se ven en el largo plazo. Y eso hace muy difícil la comprensión de esto como una urgencia, ¿no? Entonces creo que necesitamos poner en la discusión de nuestros países efectivamente esta noción de urgencia sobre la emergencia que tenemos a la que tenemos que atender y de el costo que implicará no hacer nada eficientemente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Aquí también mencionaron los temas de la interdependencia, es decir, salud, educación, trabajo, pensiones, condiciones de vivienda, todo eso está marcado también por lo que puede hacer la educación. Entonces, si no hacemos esto hoy, el Estado va a tener que poner una cantidad, y en todos nuestros estados, una cantidad de recursos enormes para poder suplir los efectos de largo plazo de esto. Entonces es mejor atenderlo hoy que esperar a que tengamos eso y tal vez poder transmitir esto y tal vez una invitación a ustedes que estudian financieramente es mirar también eso, ¿no? ¿Qué significa no invertir hoy proyectivamente en gastos para mañana? Yo creo que eso es una muy buena estrategia para poder abrir diálogos que permitan poner prioridad en las acciones que tienen que llevar nuestro gobierno. Eso es lo que quería compartir. La invitación es, si esto es un derecho, tenemos que ponerlo en la prioridad que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, María Los Ángeles. Perdón porque la verdad que estaba súper interesante, pero nos apremia el tiempo. Así que le damos la palabra entonces ahora a Aníbal Cabrera de la Red de Coaliciones del Sur. Adelante, Aníbal, y te pido por favor el cuidado del tiempo porque estamos ya con ese escaso recurso. Gracias desde la Red de Coaliciones Sur, que es una plataforma regional de coaliciones nacionales que trabajan por los derechos de niñez en América Latina. Gracias a la CLADE por invitarnos a comentar esto. Pensamos un poco que estamos en el desafío de redistribuir recursos, riquezas que existen al interior de los países, pero tenemos que mirar un poco ese ejercicio de redistribución también entre los países, frenar así los paraísos fiscales que están detectados. En países como Paraguay, que es de donde yo vengo, que se felicita a sí mismo siempre en nuestra clase política por tener una baja presión tributaria, esto hace que en realidad tengamos fuertes brechas de desigualdad y que el Estado sea una entidad casi incapaz de sostenerse a sí mismo. O sea, en realidad es como tirarse un tiro en el pie cuando la clase política dice vengan a invertir en Paraguay porque no hay presión tributaria, ¿verdad? Sin embargo, al no haber presión tributaria, tenemos una muy baja calidad educativa, por lo cual tenemos una muy baja calidad de mano de obra también si pensamos en términos, entre comillas, de desarrollo. Esta desinversión del Estado o no cobro o no pago de impuestos, sea porque es baja la presión tributaria o se evade, o incluso porque existe una fuerte impunidad ante hechos de corrupción. O sea, hay lugares donde existen recursos, pero se terminan robando, ¿verdad? Esto da por resultado cosas súper concretas en la vida de miles de niños y niñas en la región. La baja calidad educativa, claramente, una paupérrima infraestructura y la no pertinencia de la propuesta pedagógica. O sea, todo esto es como un combo, casi como una bomba molotov, y el desenlace de esto es la exclusión educativa. Al final del día, en el caso de Paraguay, a fecha del 2021 teníamos 460.000 niños y niñas fuera del sistema educativo. Es decir, 1 de cada 4 niños y niñas que habitan en Paraguay hoy están fuera de la escuela. Y eso tendría que ser un escándalo, pero no lo es, porque ni siquiera es tapa de ningún diario en el país. Y esto claramente está ligado al desarrollo. En realidad nos lleva a pensar que estamos lejos de cumplir los ODS, menos el 4, pero tampoco el derecho a la educación, porque pensemos además que el derecho a la educación va más allá de la Agenda 2030 también, ¿verdad? Entonces,
en esa línea de cumplimiento de los ODS, también es el desafío transversalizar esto, como por ejemplo con los ODS que hablan de otros temas, agua en las escuelas, energía en las escuelas, tecnología en las escuelas, igualdad de género al interior del sistema educativo, que hoy también tienen que ver con un financiamiento que no existe prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ponemos también los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya voy cerrando, ligado a el derecho a la educación? En donde tener espacios o comunidades educativas seguras hacen que niños y niñas, por ejemplo, víctimas de abuso o de violencia sexual, puedan ser detectados, abordados, atendidos y acompañados y no excluidos del sistema, porque acá en la región hay un montón de exclusión educativa vinculado a la violencia en el cual viven los niños y las niñas. Y siempre miramos el sistema educativo por fuera del sistema de protección de niñez. Entonces también mirar cómo se hace ese cruce entre los sistemas educativos como parte del sistema de protección de niñez y adolescencia, vinculado al sistema de cuidado, al sistema de justicia, al sistema de salud en los países de la región. Entonces ahí tenemos el desafío de hablar del financiamiento de un sistema de protección social que pueda ser ese paraguas que contenga la garantía de derechos de dignidad humana y de equidad. Y pensando en lo último que decían, en esto de el gasto militar, pensar también cómo hacemos para desarmar el presupuesto en América Latina. Si nos decimos que somos un territorio de paz, si decimos que somos una zona libre de guerras, pensemos en cómo poner estos fondos al servicio de la región para tener un fondo regional de financiamiento educativo que salga de parte de los presupuestos militares de la región. El derecho a la educación tiene que ser lo principal como piso del derecho al desarrollo, no como un techo. Y también esto es un llamado de atención porque sabemos que al interior de Naciones Unidas se está discutiendo ahora el derecho al desarrollo. Entonces pensemos también que no vamos a poder desarrollarnos si no empezamos por lo básico, que es aprender a leer y escribir. Gracias. Gracias a vos, Aníbal, por traer también esta cuestión de cómo las violencias también excluyen y también, digo, traigo el tema de la discapacidad, también es una población, creo que el 15% de las personas con discapacidad no asisten a la escuela, con lo cual realmente este también es un dato en la región, este también es un dato importante. Y antes de pasarle la palabra a Tamara Montalvo, que nos va a traer las preguntas para poder usar estos últimos 10 minutos. Quiero agradecer nuevamente la presencia de Catalina Opaso, que nos acompaña, que es asesora de gabinete de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, en temáticas de continuidad de trayectorias educativas. Y justamente la presencia es importante porque trabajamos el tema de no queremos caer en esta tensión entre más presupuesto, más eficiencia. Creemos que es un diálogo indisoluble de más y mejor, digamos, más y mejor derechos. Así que muchas gracias también, Catalina, por acompañarnos. También, entonces, ¿nos querés traer las preguntas? Gracias, Marcela. Bueno, realmente agradecerles a todas y todos por este interesante debate, a nuestros panelistas, a ustedes por compartir algo de los resultados, de los hallazgos que hemos realizado en los 6 países participantes en los estudios. Una primera pregunta que nos enviaron temprano fue cuánto, más o menos, si tenemos una idea de cuánto es el gasto tributario promedio en los países de estudio o en América Latina. Entonces, Miguel Ángel, si nos ayudas con ese dato y de ahí pasamos rápidamente a otra. Bueno, el gasto tributario promedio, no tengo el dato exacto acá. Los documentos tanto de los estudios de cada país como el estudio regional que engloba las conclusiones de estos 12 trabajos que se realizaron, nos puede dar más o menos, por ejemplo, el caso de Paraguay, en donde es de 1,6%, y el caso de Colombia, en donde es del 7,8%. Entonces podríamos decir que el gasto tributario, dependiendo de la zona y del país que miremos, podría estar entre un 1,6 y un 7,88%, según lo que revisamos en esta muestra de 6 países. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos otra duda que es así sobre la relevancia, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de una coordinación de políticas tributarias en la región? Ahí tal vez preguntarle a Marcela y después a Mariana, a ver, digamos, ¿qué es lo que creen, cómo creen
que debemos evaluar desde la relevancia a esta coordinación de políticas tributarias. Y esto creo que está enlazado un poco con esta cumbre fiscal que está en proceso de cocción, ¿no? Entonces, adelante primero Marcela, tal vez. Bueno, creo que digamos, el fortalecernos hoy justamente se hablaba en otro panel que tuvimos, en otro evento, de la importancia también de fortalecernos como región, ¿no? Y de poder generar políticas que nos fortalezcan como conjunto, que nos podamos volver a mirar como región y desde ahí avanzar. Otro de los temas importantes, y acá Miguel tal vez como especialista puede aclarar más, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la opacidad, ¿no? Que es uno de los grandes enemigos en estas cuestiones tributarias. Entonces también el ponernos de acuerdo entre los países en que justamente este no sea un dato que esté bajo confidencialidad, ¿no? En la evasión y la elusión ayuda muchísimo, que esta información esté disponible para los países. Esto es muy importante. Y por otro lado, los aprendizajes, ¿no? Ahí comentaba también Marina cómo el impuesto para la riqueza genera justamente una mayor distribución de la riqueza, también cómo en algunos países se trabaja con impuestos a las ganancias. Bueno, en Argentina perdimos una lucha que fue justamente de una nueva ley que estábamos proponiendo a favor de que justamente los jueces, que es un sector, una corporación que todavía no tributa también. Entonces creo que ahí nos trae como una cuestión de aprendizajes hacia adentro de la región, que es importante que podamos mirarnos como región. Por ejemplo, un avance muy importante en estos últimos días también fue la homologación de las titulaciones, ¿no? En educación superior. Esto también es un avance importante para la región. Todo lo que podamos hacer en forma conjunta creo que nos pone en una mejor situación para limar las desigualdades. Y la dejo acá a la colega para que pueda complementar. Bueno, yo no soy una experta en temas tributarios, entonces quiero tocar esta pregunta desde dos perspectivas. Una, destacar la relación entre educación y capacidad fiscal, ¿no? Cuando uno invierte en educación, invierte en las capacidades de las personas, invierte en las posibilidades de que puedan acceder a un empleo decente, en condiciones de trabajo decentes, eso implica mayor formalidad, y cuando la gente es parte del sistema formal de trabajo, entonces tributa, ¿no? Y eso aumenta la capacidad estatal para poder seguir invirtiendo en educación. Entonces es una relación bidireccional y un círculo virtuoso. Y acá, solo para destacar el tema de la articulación de la educación con otros sectores, creo que se mencionó por acá, muy importante articular la educación con la protección social, con políticas de transporte, sobre todo pensando en los desafíos de las zonas rurales, con políticas de género, con políticas de infraestructura, ¿no? Pensando en las grandes deficiencias que nos dejó la pandemia, que evidenció la pandemia. Entonces, no es solo educación, ¿no? La educación es una gran herramienta que puede ayudar a reducir las desigualdades estructurales de la región, pero también las puede replicar. Entonces, es importante abordar el desafío de mayor equidad y eficiencia en la educación. Perdón por haberme salido de la pregunta, pero me pareció importante destacar la articulación de la educación con otros sectores. Muchas gracias, Mariana, por tu comentario, por tu aporte. Bueno, tenemos otras preguntas que nos enviaron con respecto al impuesto a la riqueza y creo que en el diálogo que hemos ido teniendo ya se fueron respondiendo. Y bueno, quisiera tal vez pedirle a Miguel Ángel que comentemos las palabras de cierre y comentarles también a todas y todos que en el chat hemos compartido nuevamente el enlace en donde están publicadas ya las 12 investigaciones con los hallazgos que hemos presentado el día de hoy. Entonces, invitarles a que visiten esta página web de la CLADE en donde están estos estudios y a seguir un poco más
de cerca el tema y profundizarlo a través de estos materiales. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, Tamara. Bueno, voy a dejar algunos comentarios, algunos de ellos a modo de pregunta, porque se ha mencionado dentro del chat de la conversación que estábamos teniendo algunos comentarios acerca de la cumbre que se vive en Latinoamérica, de la cumbre tributaria, que es un espacio que, digamos, es importante y relevante para esta discusión. En el marco de la presentación de hoy, pues hemos mostrado alguna realidad de nuestra región en términos tanto de el financiamiento de la educación como de las fuentes de financiamiento, los usos de los recursos, las prioridades, dando cuenta de la distancia a la que estamos, sobre todo del norte global, ¿no? Donde tenemos unas brechas bastante importantes. Agradecer la participación de nuestros comentaristas, los temas que han señalado en términos de fortalecer la institucionalidad, es decir, de poner el debate en torno a elementos concretos y materiales y retos que se van a enfrentar para modificar, por ejemplo, la estructura tributaria de nuestras naciones, para redistribuir las prioridades de gasto, temas de los cuales acá se han hablado. Todo esto teniendo en cuenta pues que estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Que es el derecho humano a la educación. Y yo quisiera cerrar señalando un elemento, y es que nuestros sistemas tributarios tienen muchas fugas, muchas fugas. Si lográramos cerrar algunas de esas fugas, que es lo que estamos planteando en este estudio, podríamos empezar a resolver algunos problemas estructurales que tenemos, sobre todo en materia de cubrimiento de derechos. En materia de articulación, que también es un elemento que se ha señalado acá, quisiera dejar planteados algunos retos simplemente en este último minuto que me queda. Los sistemas tributarios en la región también han sido usados como un mecanismo de competencia, de competitividad. Es decir, cuando queremos establecer un impuesto global, hay unos países a los que les puede beneficiar, pero hay otros a los que no les puede beneficiar, y ese es un tema que debemos tener dentro del mapa. Otro tema que tiene que ver dentro del mapa frente a estas fugas tiene que ver con los paraísos fiscales. Recordemos que muchas de estas zonas en donde se evaden impuestos, en donde se ocultan riquezas, no solo están en regiones pobres, aisladas, muchas están incluso dentro de los mismos países ricos o desarrollados. Recordemos los papeles de Pandora, los papeles de Panamá, etcétera. Y en ese sentido, los retos que tenemos tanto en materia de fuentes de financiamiento como de gasto, como de uso de esos recursos, son enormes, y creo que una articulación en la región sería muy importante para poder avanzar en el cierre de brechas, especialmente con respecto al norte global. Muchas gracias pues a quienes nos han acompañado aquí presencialmente y virtualmente, también muchas gracias, y les recuerdo que los documentos en el chat de la reunión podrán encontrarlos, el link en donde están tanto los estudios de las naciones que revisamos como el estudio regional que agrupa las principales conclusiones. Bueno, sin más, damos cierre entonces a este momento de intercambio tan rico entre colegas, amigos, amigas, especialistas. Muchísimas gracias, Tamara y Jessica, por todo el acompañamiento también desde la virtualidad, y nos despedimos. Hasta siempre, nos encontramos en el documento en la web de CLADE. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, una buena tarde. Gracias.